aquí no vemos esto. No, es la curva. Esto tampoco. No. Perfecto. Ahí no somos el plazo. Aquí nos quedamos. Ahí nos quedamos, ¿no? Sí. En la curva izquierda. ¿A mí? Vimos el efecto de desplazamiento a la derecha, que era que el qué. Pero ¿qué es lo que le pasa? El oxígeno pierde afinidad por... Así se lo tienen que aprender, que el oxígeno pierde afinidad por la hemoglobina. ¿Sí? Por eso hay mayor liberación de oxígeno a nivel de tejido. ¿Dónde necesito el oxígeno? ¿En el capilar o en el tejido? Entonces hay menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Los factores que me pueden hacer ver afectada esto va a ser, ya quedamos, una acidosis, aumento de hidrogeniones, sea metabólico, respiratorio, no importa, aumento del CO2, una hipercapnia, aumento de la temperatura, una fiebre y aumento de lo que viene siendo el final del producto del metabolismo de las células, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ahora a la izquierda. A la izquierda lo que va a pasar es que no va a desprenderse, no va a tener la pérdida de su afinidad, va a haber menor liberación de oxígeno a los tejidos. Entonces va a tener mayor afinidad el oxígeno por la hemoglobina. ¿Quedó claro ahí? Entonces, ¿qué pasa cuando dicen que mi curva de disociación de oxígeno y hemoglobina está hacia la izquierda? Quiere decir que mi oxígeno no tiene afinidad por los tejidos, tiene mayor afinidad el oxígeno por la hemoglobina. No la va a soltar, no va a permitir perder ese oxígeno que viene ligado a esta hemoglobina. ¿Qué me lo puede afectar? ¿O quiénes hacen que este desplazamiento se haga a la izquierda? Disminución de hidrogeniones, obviamente me da aumento del pH, que se traduce en una alcalosis. Disminución del CO2, dijimos que el CO2 es un ácido débil, entonces si ese ácido débil lo pierdo, lo elimino, ¿qué condiciono? Una hipocapnia y por ende me va a dar una alcalosis respiratoria. La disminución de la temperatura, hay dos extremos. Cuando tenemos arriba de 38 grados, que es fiebre, pero también tenemos la hipotermia, que es cuando está por debajo de 35 grados la temperatura. Aquí tenemos cómo el pH va a modificarnos la curva. Cuando tenemos el pH de 740, el pH de la sangre arterial dice que va de 735 a 745 con una media de 740 o 74. Entonces, aquí se mantiene mi curva de disociación, pero si hay un factor que me la desplace hacia la derecha, estamos hablando que hubo un incremento de hidrogeniones que se traduce en una acidosis, un aumento del CO2 que es un ácido débil y se incrementó, me va a dar una ¿qué? Una hipercapnia que se traduce en una acidosis respiratoria, un aumento de la temperatura, cualquier proceso que me tenga con fiebre, y un aumento de bifosfato de glicérido. Este significa que las células están trabajando, que hay metabolismo, que estamos consumiendo y que la energía se está llevando a cabo en el nivel metabólico. Ahora, si se desplaza hacia la izquierda, ¿hay un qué? Disminución de CO2, ¿un qué? Disminución de la temperatura, ¿hay un qué? ¿Se dan cuenta que son los contrarios? Es lo contrario el desplazamiento a la izquierda. Se aprenden los de la izquierda o se aprenden los de la derecha y ya saben que son lo contrario.
ya no se van a perder. Bueno, efecto Bohr. El efecto Bohr tenemos a nivel de tejido, viene en el capilar. El capilar sabemos que es rico en oxígeno, sabemos que la célula produce CO2. Entonces este CO2, por los mecanismos que ya sabemos que pasan aquí, va a llegar al capilar sistémico, y en el capilar sistémico este CO2 se une al agua, y al unirse al agua me va a formar, ¿qué? Posiblemente ácido carbónico, que por medio de la anhidrasa carbónica se logra esto. Y a su vez vamos a tener incremento de hidrogeniones e incremento de dióxido de carbono. Y esto va a desplazar hacia... Ese es el efecto Bohr a nivel de tejido. ¿Quedó claro? Que va a ser porque el CO2 pasa al capilar por medio de la anhidrasa carbónica, nos va a dar ácido carbónico, que a su vez va a liberar hidrogeniones, y nos incrementa los hidrogeniones y nos incrementa el CO2. Entonces, esto dice que si tengo desplazamiento a la derecha, quiere decir que tengo menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Quedó claro? Qué bueno, da mucho gusto, porque eso fue el sistémico. Ahora vamos a ver el alveolar. A nivel alveolar, el efecto Bohr, tenemos los capilares. Los capilares quedamos que es rico en CO2, porque trae soporte de CO2, y el alveolo rico en... Bueno, fíjense lo que va a pasar aquí. El CO2 del capilar se va a ir ¿a dónde? Al alveolo, y va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué significaba el desplazamiento hacia la izquierda? Por la hemoglobina, y por ende vamos a tener disminución de hidrogeniones y disminución de CO2. ¿Sí? Entonces va a haber mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, porque ¿dónde requiero yo el oxígeno? ¿En el alveolo o en el capilar pulmonar? En el capilar pulmonar. ¿Vieron que hace el efecto contrario? Ok, ahora, quedamos que había factores que modifican esto. A un pH menor, o sea, donde hay más hidrogeniones, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menor afinidad. ¿Y hacia dónde desplaza? En el ejercicio tenemos mayor liberación de CO2, tenemos liberación de ácido láctico y tenemos aumento de la temperatura. Esto va a hacer que se desplace la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina de la sangre capilar muscular. ¿Hacia dónde? A la derecha. Aquí tenemos el que les decía, que es el uso del metabolismo de la célula. Tenemos ATP, llega a la célula, se lleva a cabo el metabolismo y va a producir ADP. Este ADP lo que va a hacer es que me dice que la velocidad de utilización del oxígeno lo determina la concentración de ADP, porque ¿qué quiere decir? Que mi célula, ¿qué está haciendo? Si pasa por aquí, adenina trifosfato, llega el metabolismo y me produce, y es que me habla que mi célula, ¿qué está haciendo? Está trabajando. Entonces, si la presión de oxígeno intracelular está por encima de 1 milímetro de mercurio, quiere decir que mi célula va a sobrevivir. ¿Sí? En condiciones normales, la velocidad de utilización del oxígeno está controlada por la velocidad del gasto energético. Este es el gasto energético. ¿Sí? Está hablando que mi célula está haciendo ¿qué? Usando energía, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Entonces, esta
cuando a mayor concentración de ADP hay mayor utilización de oxígeno por la célula, porque ¿qué está haciendo? Está haciendo el metabolismo, está trabajando. Quiere decir que mi célula está funcional, que está viva y que está haciendo su trabajo. Aquí tienen un ejemplo. El ADP en reposo. Quedamos que si había mucho ADP, ¿qué significaba? ¿Qué pasaba con el oxígeno? La velocidad de utilización del oxígeno, ¿se baja o se sube? Se sube, porque ¿qué está haciendo mi célula? Consumiendo oxígeno, trabajando porque estoy haciendo el metabolismo. Y cuando no hace nada, cuando están dormidos, baja. Entonces, ¿cómo va mi velocidad de utilización? Baja. Si los valores disminuyen por debajo del nivel crítico, 1 milímetro de mercurio, la utilización de oxígeno por las células está limitada por la difusión, o sea, por el flujo y no por la concentración de. ¿Qué significa? La célula es funcional, la célula sí va a producir ADP, pero lo que es lo que no tiene flujo, y por ende va a bajar este nivel crítico, pero no quiere decir que es por qué, porque no sirva la célula, es por falta de flujo. ¿Por falta de qué? ¿Qué va en el flujo? De oxígeno. Cantidad de oxígeno cada minuto está determinada por A, la cantidad de oxígeno que se puede transportar al tejido por cada 100 mililitros de sangre. Este va a depender de la concentración de ADP, porque aquí depende de que si yo utilizo, requiero más. Si yo utilizo 100, pues ocupo que me mande. Entonces vamos a incrementar este transporte. Y la velocidad del flujo, también de la velocidad del flujo sanguíneo, porque si yo consumo con poquito flujo, abasteceré. A veces, si yo consumo aquí altamente con un flujo sanguíneo leve, ¿será suficiente para mantener el aporte de oxígeno? Pues claro que no. Entonces, por eso tienen que estar determinadas y van la una con la otra. Si consumo mucho, tengo que aportar mucho. Entonces, ¿qué tengo que incrementar? El flujo, que pase el oxígeno, que lleve flujo. Ahora, eso es con respecto al oxígeno. El CO2 está relacionado con el equilibrio ácido-base, es nuestro ácido débil. Este es uno de los ácidos que tienen mayor importancia a nivel gasométrico. Tanto gasométrico, que es en el metabolismo, como en el respiratorio, vamos a ver la afectación. Quedamos que es un ácido débil, y por el ácido débil, ¿qué libera? Hidrogeniones. Entonces, si libero hidrogeniones, ¿qué le va a pasar a mi pH? Se va a bajar, y este pH va a ser una acidosis. Y si soy un CO2 y que yo estoy incrementando las concentraciones de CO2, no libero ¿qué? Hidrogeniones, ¿qué se va a incrementar? Y me va a dar una, llámese respiratorio o metabólico, no nos vamos a meter ahí. Los tejidos, por cada 4 mililitros de CO2, por cada 100 mililitros de sangre van a viajar al pulmón. Este tejido va a llevar o va a producir 4 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre, y los van a llevar al pulmón para que se lleve a cabo ¿qué? La hematosis. Pero lo interesante es cómo viaja este CO2 hacia los pulmones. Y va a viajar o se va a transportar de 3 diferentes formas. 1, en forma de ion bicarbonato. 2, en forma de carbaminohemoglobina y en estado disuelto. Porcentajes. En forma de ion bicarbonato, 70%. En forma de carbaminohemoglobina, 23%. Y en estado disuelto, un 7%. Aquí lo tenemos. La suma. Cómo se transporta. Entonces, yo en el examen les pregunto, en el transporte del CO2, ¿cuál es el más, no digamos importante, o el de mayor porcentaje de transporte? ¿Ok? Entonces,
va a viajar y va a ser el 93% va a ir unido al y el otro 23 en la y el cuánto por ciento disuelto en el plasma. Aquí lo tiene. Aquí tenemos y habíamos quedado que entonces ¿qué va a pasar? Fíjense, viene el CO2 de la célula, llega, atrae el eritrocito, va a llegar al eritrocito, entonces aquí tenemos la hemoglobina más el CO2, va a formarnos ¿qué? La carbamino. ¿Y qué significa que trae qué? Dióxido de carbono. Y por ende esta ¿qué? Amino lleva transportando el CO2 en el eritrocito y lo va a llevar ¿a dónde? Al alveolo, para que se lleve a cambio la entonces el CO2 más agua por medio de la anhidrasa carbónica me va a formar el ácido carbónico que a su vez en una reacción reversible me da agua, me da hidrogeniones y me da bicarbonato. ¿Sí? La anhidrasa carbónica es una de las enzimas más importantes para que el ion bicarbonato se transforme o lo tengamos, el producto del ion bicarbonato. La anhidrasa carbónica acelera más de 5,000 veces esta reacción, ¿sí? Y es muy importante porque eso facilita la formación del ion bicarbonato. Aquí lo tenemos en el tejido, aquí está, tenemos la unión, llega la anhidrasa carbónica. ¿Qué le hacen a la anhidrasa carbónica? Tenemos a quién aquí. Ácido carbónico. Y llega la anhidrasa carbónica y ¿qué va a producir? Hidrogeniones y carbonato. Entonces, ¿qué pasa? Que el hidrogenión se une a la hemoglobina por medio de los canales de calcio, va a salir el bicarbonato. Y el bicarbonato va a ser su función de mantener ¿qué? El pH. La alcalinidad, el pH, ¿sí? Y entonces, ahora al revés, a nivel pulmonar. Aquí a nivel pulmonar tenemos a la anhidrasa carbónica que hace, ¿qué ves este? Ácido carbónico. Produce, aquí van a viajar por medio de que quedamos que los canales de cloro se hace el intercambio, sale el ion bicarbonato y este va a pasar y se va a transportar a nivel sanguíneo. Ahora, este CO2 más el agua más la anhidrasa carbónica que lo acelera 5,000 veces por medio de la formación del ácido carbónico que me va a dar hidrogeniones y ion bicarbonato es el medio más importante para transportar ¿a quién? Al dióxido de carbono. Fíjense, el pH venoso y arterial está en este rango de CO2 entre 747.45. Bueno, perdón por el 7. La presión del dióxido de carbono está entre 40 milímetros de mercurio y 45 milímetros de mercurio. La diferencia es que vamos a tener 52 mililitros de transporte por 100 y en el otro vamos a tener 48. Y esto nos da una diferencia de 4 mililitros, que quedamos que estos 4 mililitros, ¿qué hacían? ¿Qué importancia tendrían? ¿Y qué nos evita? Que no caigamos en qué? Que no nos vayamos a una descompensación del qué? Del pH. Acuérdense que es bien importante que tengamos eso. La variación es de 4 entre el pH arterial y el pH venoso. Ahora, el efecto Bohr está refiriéndose o hablándonos de los cambios en el CO2 sanguíneo. Alteran el transporte de, dicho de otra palabra o en otra forma. Si
Vean, el efecto Halder es cambios en el oxígeno que alteran el transporte del CO2. Es lo que compite uno por el otro. ¿Quién tiene más afinidad por la hemoglobina de ellos dos? El dióxido de carbono. Pero hay factores que lo predisponen y factores que lo cambiaban, ¿cierto o falso? Todo lo que vimos del efecto Bohr son los cambios en el CO2, que es lo que acabamos de ver ahorita, que pasaba en la anhidrasa carbónica, todo eso. Y los efectos que vimos del Halder fue todo lo que les platiqué de la curva de disociación de ¿qué? Derecha, izquierda. Que la afinidad se aumentaba o la afinidad se disminuía. El efecto Halder dice que a mayor oxígeno unido a la hemoglobina, menor afinidad de la hemoglobina por y a menor oxígeno unido a la hemoglobina, mayor afinidad de la ahí va, efecto Halder, oxígeno más la hemoglobina hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte y esto hará que el CO2 de la sangre se desplace hacia ¿dónde? Esta es la importancia del efecto Halder, esta es la importancia de esto, que a mayor oxígeno unido a la hemoglobina, menor la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. ¿Dónde necesito yo más hemoglobina unida al oxígeno? ¿En el alveolo o en el capilar alveolar? Este efecto se da en el capilar alveolar, ¿sí? Cuando pasa esto que se invierte y hay menor oxígeno unido a la hemoglobina, hay mayor afinidad de la hemoglobina por el CO2 y el hidrogenión. Y esto ya nos va a dar algún proceso patológico a nivel alveolo capilar, ya sea porque la membrana alveolar se alteró, ya sea que hay más un proceso infeccioso, ya sea lo que gusten y manda, pero ya se rompió este equilibrio que debe de existir en el efecto Halder, que mi oxígeno debe estar unido a la hemoglobina, pero no en el alveolo. ¿En dónde? En el capilar. Esto es en el capilar pulmonar. Y esto es lo que les dicen, que el oxígeno más la hemoglobina hace que la hemoglobina se convierta en un ácido fuerte y por esto hará que el CO2 de la sangre se desplace ¿hacia dónde? Al alveolo. ¿Y del alveolo a dónde va? Aspiración. Hacia afuera. ¿Lo vamos a qué? Aspirar. Aquí está el alveolo, entra el oxígeno, se une a la hemoglobina, ¿sí? Se va a liberar el hidrógeno, aquí se va a hacer lo del ácido, menor afinidad del CO2 por la hemoglobina. ¿Quién está unido? ¿Qué hacen la qué? Aquí ya ¿cómo se llamaba cuando se unía el oxígeno a la hemoglobina? Oxihemoglobina, porque ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que ¿qué? Carbaminohemoglobina se va a separar y vamos a hacer que se desplace esta curva, porque yo quiero que mi oxígeno esté unido ¿a quién? Porque ¿qué ocupo desplazar? El CO2. Por eso hago que haya menor afinidad del CO2 por la hemoglobina, por la carbina. O sea, ya no voy a formar carbino y hemoglobina, los voy a separar. Porque yo produzco que tengo que sacar a ¿a dónde? Ya, que se vaya, adiós. 2. El oxígeno entra a la hemoglobina, se separa, va a producirse bicarbonato y iones hidrogeniones por medio de un ácido carbónico que ¿quién lo hizo? La anhidrasa carbónica, y la anhidrasa carbónica me va a liberar agua pero en el capilar pulmonar, ¿sí? ¿Y qué va a liberar hacia el alveolo? El CO2. Entonces el CO2 se va a ir hacia el alveolo y el agua se va a ir ¿a dónde? El capilar, ¿sí? Entonces aquí la anhidrasa carbónica es lo que hace para poder hacer que el CO2 sea desplazado hacia el alveolo. Entonces, uno va a ser que los dos efectos quieren que se desplace el alveolo, el CO2 ¿hacia dónde? Hacia el alveolo. Uno pasa a nivel ¿de dónde?
del eritrocito. En el capilar, ¿qué? Pulmonar. ¿Y el de acá atrás, a dónde pasaba? Este, que les dije ahorita. ¿Cuál es la diferencia aquí con respecto a la otra? Que no hubo uso de qué. ¿Hay agua? ¿Se produce agua? ¿Hay alguna enzima aquí usándose? Y aquí sí, ¿a quién usamos? A la amidasa, se formó el ácido carbónico. ¿Y qué pasó? ¿Qué fueron mis efectos o mis productos finales? ¿Y el CO2 para dónde se va? Al alveolo. ¿Y por qué necesito? Porque hay que desplazarlo. Entonces, efecto Bohr. CO2, hidrogeniones, afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, afecta la afinidad de la hemoglobina por eso les digo que hace lo contrario. ¿Ya entendieron por qué? Efecto Bohr, el CO2 y los hidrogeniones afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El oxígeno, en el efecto Handel, afecta la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Jóvenes, el día de mañana, jueves, entramos a regulación respiratoria y el lunes vemos gasometría. Y yo ya acabo de exponer el lunes o martes más tardar, tomando en cuenta que le hagamos el taller de gasometría. ¿Ok? Sí, porque ahora me cambiaron la pichada. No, si de aquí yo estoy al son que me toquen, estoy aquí yo. Mande. Ya sé, es 16. Sí, el lunes tampoco. ¿En la universidad? Sí. No. Pusieron que sí, niños. Nos mandaron a todos que sí era clase. Pero usted es la única y usted es buena. Recuerden que soy el... Miren, yo les aconsejo que vengan el lunes. Hacemos lo de gasometría y se ponen a revisar gasometría para que el miércoles que regresemos hagamos el taller con todas sus dudas y el taller sea más beneficiado para ustedes. Porque gasometría va a ser su piedra en el zapato. Si no aprenden gasometría no pueden reprobar los exámenes porque son 3 gasometrías que pongo en el examen con valor de 3 puntos cada una. Son 9 puntos. Por eso me tronaba a sus compañeros pasados. Porque no estudiaban gasometría. Y cuando la 9 puntos